¿Qué tal amigos? Ahora vamos a tocar el tema de sucesiones aritméticas. Bienvenidos nuevamente a su canal Profe Prado. Bien, en una sucesión aritmética lo que tenemos que encontrar, y eso en todas las sucesiones, es ver primero cuál es la diferencia que ocurre entre un término y otro sucesivo. Es decir, entre uno y el otro consecutivo. En este caso, observamos lo siguiente. La diferencia entre los primeros dos términos es más 5. La diferencia entre el siguiente tenemos también más 5. Y también en el último caso tenemos más 5. En este caso, cuando la diferencia es constante, sin lugar a dudas, estamos hablando de una sucesión aritmética. Normalmente en estos casos se pide la regla que caracteriza a la sucesión y muchas veces también se pide algunas cosas como la suma de la sucesión hasta un término enésimo. Veamos en este caso primero cómo vamos a determinar la regla de esta sucesión. La regla de esta sucesión será simplemente que el término enésimo, el valor que está en cualquier posición, está determinado por la diferencia que vamos observando en cada uno de los términos multiplicado por la posición enésima más el valor en la posición 0. Esto es muy importante porque nos obliga a que entendamos el significado de posición. En este caso, el primer valor decimos que está en una posición A1. El siguiente entonces estará en la posición A2, en la posición A3 el 12 y así sucesivamente. Tendremos que el 17 está en la posición 4 y así estaremos buscando algunos valores en una posición enésima. La primera pregunta aquí es, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, esto que acabamos de sacar aquí es una diferencia y decimos que es más 5. ¿Y cuál será el valor de A0? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es observar nuestra sucesión y ver que si en la posición 2 estaba en 7, para llegar a la posición 1, pues ahora decimos que le podríamos restar 5 y este mismo se convierte en algo constante. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros restáramos una cantidad que es menos 5? Bueno, pues entonces tendríamos un valor que sería el de la posición A0. Este valor sería en este caso menos 3. Entonces nuestra sucesión quedaría de la siguiente manera. Nuestro patrón sería la diferencia, que es 5 multiplicado por la posición enésima a la que querramos más A0, pero A0 vale menos 3. Y bien, esta es la regla de la sucesión aritmética de la que estamos hablando. Vale la pena que verifiquemos lo que hemos obtenido. Para eso podemos escoger cualquiera de las posiciones que conocemos, como por decir la posición A4. Es decir, ¿qué pasaría si n es 4 para esta sucesión? Simplemente decimos, a ver, el valor de la posición A4 será 5 multiplicado por n, que es 4, y le restamos 3. 5 por 4, 20 menos 3 es 17 y efectivamente nosotros observamos que el valor que está en la posición 4 es el 17 y así podríamos verificarlo para cualquier otra posición. Ahora, lo interesante de esto es que no solamente lo podemos hacer para estas posiciones que son conocidas, podríamos hacerlo también para cualquier posición que incluso está mucho más lejos de lo que nosotros tenemos en nuestra sucesión. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que está en la posición 10, por ejemplo? Simplemente vamos a seguir nuestra regla y en este caso yo quiero saber cuál es el valor que tenemos en la posición 10. Pues habrá que aplicar esto diciendo 5 por n, que en este caso es la posición 10, menos 3. 5 por 10, 50, menos 3, tenemos un total de 47. Y bien, pues el valor que nosotros tendríamos en esta posición sería un 47. Lo mismo que podríamos hacer entonces, como dije antes, para cualquier otra posición deseada. Una cosa muy común es preguntar cuánto vale la suma de los términos desde una posición inicial hasta una posición esperada. Supongamos en este caso que yo quiero saber cuánto vale la suma desde A1
hasta A10. Bueno, en este caso simplemente lo que vamos a hacer es aplicar una fórmula muy simple que dice que la suma hasta el término enésimo es igual a n dividido entre 2, sumando el término A1 y el término enésimo. Esta es nuestra fórmula para la suma de los términos en una sucesión aritmética. La sumatoria hasta la posición número 10 nos quedaría de la siguiente manera: 10 entre 2 por el término A1, que en este caso el término inicial es un 2, y el término que tenemos en la posición enésima, en este caso hasta la posición 10, es un 47. Nos ha quedado de esta manera y finalmente tenemos lo siguiente. Bien amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para saber cuando haya nuevo video. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.